¿Qué es Martín Guzmán como ministro de Economía? Para mí, digamos, ha dejado en claro que, al menos como ministro de Economía, es mediocre. Y te diría bastante malo y un mentiroso funcional al poder. Porque, fíjate esto, o sea, con lo cual es un inmoral. Primero, ¿cuál es su mayor logro? ¿La reestructuración de la deuda? Sí. Qué bien, ¿no? Porque la reestructuración de la deuda, sí, arrancó en diciembre ofreciendo 39, los acreedores querían 55. Casi 9 meses después, ¿cuánto ofreció? 54,80. O sea, tanto tiempo perdiste para darle lo que verdaderamente querían. O sea, la verdad es que negociando el negocio fue pésimo, porque aparte nos dejó sin financiamiento en un contexto muy complicado internacionalmente que nos podría haber servido para aminorar la caída. Después, a ver, es un mentiroso. Recordá que cuando arrancó dijo que no iba a haber ajuste y lo primero que hizo, subió los impuestos, buscando un paquete que recaudara cerca de 2 puntos del PBI. Pero no solo eso, sino que además cuando se lo plantearon, dijo, no, acá no hay ajuste, porque no se toca el gasto público. Es decir, con lo cual es funcional a los ladrones de la política. No solo eso, sino que además, fíjate esto, cuando termina de reestructurar la deuda, o sea, es verdaderamente preocupante lo de este chico, ¿sí? Y es que dijo, bueno, ahora vamos a poder gastar más. Es decir, tiró una pelota para adelante de intereses enorme, ¿sí? Y de capital, diciendo, vamos a gastar más. O sea, se supone que vos esto lo hacías para recomponer los números fiscales. De hecho, después de esto que hizo, fíjate que Argentina es el país que más le cayeron los bonos después de una reestructuración. En lugar de bajar el riesgo país, se disparó a las nubes. Yo sé que vos no haces pronóstico y que tu trabajo es otro, pero digo, si la política económica persiste en esto, ¿qué 3 meses le esperan al que te está viendo en este momento? Es que, en realidad, digamos, no hay nada para que creas que esto puede mejorar. Porque aparte, fíjate esto, y esto nosotros lo hemos tenido en distintas charlas, ¿sí? No solo al aire, ¿no? El hecho, al inicio del año, con el tema del coronavirus, había una discusión si las recuperaciones, qué forma iba a tener. Todos hablaban de una U, de una L, de no sé qué cosa. Yo fui el primero en decir, esto va a ser una B corta. Y en el caso de Argentina, la B corta, le amputaron parte del brazo derecho. Si hemos perdido cerca de 3,6 millones de puestos de trabajo, tenemos miles de empresas que se cerraron, el rebote, por más que vos pares contra algo muy bajo, seguís teniendo un problema enorme porque tu nivel de ingreso está muy abajo. Entonces, la realidad, digamos, ¿cuál es la apuesta? A tener lo que se llama, digamos, un rebote del gato muerto, pero cosmético. Porque estás comparando contra algo malo que entonces, bueno, ahora, eso no cambia tu bienestar. Pero traducíselo a la cotidiana, a lo diario, a quien te está viendo. ¿Qué espera? Pues sí, no hay ningún motivo para pensar que estemos mejor. Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que va a pasar? Yo creo que inexorablemente la crisis va a llegar. O sea, ¿qué es la crisis? El tiempo es de Dios. Bueno, a ver, primero estamos en crisis, lo que pasa es que la crisis va a ser peor. O sea, si vos llegás a tener un desmadre inflacionario, bueno, la cosa se te va a complicar. En dinámica estamos jodidos, Luis. A ver, allá por abril teníamos 1,5 inflación mensual con toda la economía en cuarentenada, cuando el problema del mundo era la deflación, ¿eh? Ahora, fíjate esto, y con precios pisados, con tarifas pisadas, con control de precios. Fíjate esto, el último dato, 3,8. Digo, redondealo, ponele 4. ¿Sabes cuánto es 4 viajando en términos anuales? 60% anual. Ahora, yo miro alimentos, sí, que está en 5, es cerca de 80. Y si miro indumentaria, que es 6, está en el orden del 100. Y yo todavía tengo precios controlados, porque tengo precios cuidados, y tengo además tarifas pisadas. Es decir, a mí el índice me viene creciendo al 4%, pero tengo el 60% del índice en cuarentenado. O sea, o en algún mecanismo por lo cual lo estoy frizando. Quiere decir que la inflación, entonces en Argentina verdadera, viaja al 10% es 200%, y eso es una hipermoderna. Porque Argentina en los 80, que tuvo una hiper, ¿sí? ¿Cuánto tenía? 50 veces más de inflación
que el resto de América Latina. Hoy América Latina tiene 3, multiplícalo por 50, te da 150, o sea, un desastre. Es decir, entonces, el problema es que yo lo que veo es que no ven las dinámicas. Y si vos, o sea, es más, fíjate el daño que están haciendo con el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio se le está yendo a otro lugar, el sistema está buscando otro lugar, ¿sí? Entonces vos lo estás bajando por un mecanismo artificial, por lo tanto, lo que no es tan... Porque, ¿cuál es el punto central, Luis? Es un problema de diagnóstico sobre la naturaleza de la inflación. O sea, para mí la inflación es de naturaleza monetaria, pura y estrictamente. O sea, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, si yo tengo que la oferta crece por encima de la demanda, o me sube la oferta, me baja la demanda y además me cae la actividad, bueno, yo tengo un problema que el poder adquisitivo del dinero se destruye y los precios suben. En cambio, el gobierno tiene un diagnóstico distinto. Dice que lo que genera la inflación es el dólar. Ese es un problema de inconsistencia matemática de precios determinando a precios. Pero al margen, digo, de la cuestión técnica entonces, ¿cuál es el problema? Ellos creen que entonces, controlando el dólar, no hay problema. Bueno, te cuento algo. Venezuela hace eso. Pará, dame aquí. ¿Qué tiene Uruguay que no tenemos nosotros? Bueno, por lo menos tiene una estabilidad jurídica menos mala que la de Argentina. Argentina es un infierno, Luis, porque no solo que tenemos 170 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. Si vos por milagro llegaras a ganar dinero, va a venir un político ladrón en nombre de la justicia social y te va a robar lo que vos ganás. Entonces, Argentina es absolutamente inviable. Argentina no puede crecer legítimamente. Pensá que Argentina, si vos tomás 2011, que fue el último año que se expandió, y 2020, la caída promedio del PBI por año es del 1,5%. Pensá que además la población crece el 1%, con lo cual es una situación, digamos, o sea, perdiendo 2,5 puntos de PBI per cápita. ¿Qué tienen los políticos uruguayos? ¿Qué tienen los políticos paraguayos? Hasta Bolivia, me atrevo a decir. ¿Qué tienen que no tenemos nosotros? Es que nosotros tenemos los políticos más ladrones del mundo. ¿Literal? Sí, literal. Hay un estudio del BID que analiza la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del planeta es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Pero no solo la ineficiencia, sino que además hay 5 puntos del PBI que entran en un eufemismo que se llama filtraciones. ¿A qué te huele filtraciones? A ¿no? coima. Las porosas manos de los políticos que hablaba Bastiat. Bueno, entonces, o sea, ya de ahí se afanan 5 puntos. Es más, Argentina hoy está en una catástrofe sanitaria, también cosa que vos viste lo que fue a aquellos que anticipamos esto, las cosas que nos han dicho desde el aparato de propaganda oficial. Argentina hoy está cuarto en el ranking mundial de muertos por millón de habitantes. O sea, ahora, es interesante por qué Argentina, digamos, genera este desastre. ¿Sabes por qué? Porque tenemos políticos ladrones. A ver, Alberto Fernández de Kirchner, a instancia de la infectadura de Pedro Kahn, Luis Cámara, Eduardo López, ¿sí? Que además se ocupaban de sembrar el terror en los medios. Ellos decidieron hacer una cuarentena cavernícola, ¿sí? Entonces, Argentina está entre los países peores del mundo, ¿no? Porque el mundo va a caer 4 y pico, Argentina va a caer 12 y algo, o sea, estamos entre los peores del mundo, pero no solo que destrozaron la economía, sino que también fallamos en el tema de la salud. ¿Y por qué pasó esto? Porque cuando se empiezan a derrumbar los ingresos fiscales como consecuencia del deterioro en el nivel de actividad económica, ¿qué es lo que pasa? Ahí vos tenés que ver, bueno, ¿qué hago con el déficit fiscal si no lo puedo financiar con deuda? ¿Sí? Además, porque estábamos en default, entonces, bueno, deciden financiarlo con emisión monetaria, como si eso fuera un esfuerzo para el Estado, imprimir papelito. Ahora, fíjate esto, porque esto es importante. No quisieron, entonces, primero, no quisieron resignar sus remuneraciones. Sí, ninguna. Ok. Bueno, esto no es menor, porque acaban de mandar un impuesto que supuestamente, si hubieran hecho los políticos, solamente los políticos, los sueldos de los políticos, igual que en Uruguay, hubieran se ha ahorrado lo mismo que pretenden recaudar por el impuesto nefasto. Espera que hago una pausa porque me interesa. O sea, el impuesto a la riqueza hubiera sido compensable, no sé cómo decirlo. Con una reducción del 20% de los sueldos de los políticos. Hago una pequeña...